escucha bien? Sí. Bueno, mi nombre es Andrés Antivilo, como comentaba Paula, soy psicólogo. Acá sentado está Mauricio Rivera, que es un poco el brazo armado y tecnológico del equipo que dirijo, la persona que está a cargo de los análisis de datos, más que nada con técnicas un poco más complejas. Primero que nada quiero agradecer la oportunidad que me Paula, el profesor Patricio Cuncille, por participar en esta universidad. Estamos tratando de acercar la Universidad de Chile y la Universidad Católica en los departamentos de psicología. Esta es una instancia para trabajar conjuntamente. Aprovecho de pasar el dato, el próximo día lunes, en el Congreso Nacional de Psicología en Punta Arenas, junto al profesor Patricio Cuncille, vamos a hacer una mesa redonda sobre evaluación en psicología, por si alguno va a andar por ahí. ¿Sí? Así que nada, reiterar mis agradecimientos y espero que todas las partes involucradas saquemos provecho a esta instancia. Me imagino que lo primero que se preguntarán, qué irónico que alguien del DEMRE a esta altura del partido venga a hablar de medición. Bueno, por lo menos quédense con la idea de que le puedo decir lo que hacemos mal. ¿Sí? Algo va a aprender, cómo no hacer las cosas. ¿Sí? Estamos bastante en este momento, particularmente en este momento estamos muy en el punto de mira de la prensa, no tanto por lo que ha hecho el DEMRE, y precisamente un poco de eso quiero hablar, ¿no? De que las pruebas psicológicas no solo tienen, los instrumentos de evaluación en general, no solo pueden tener problemas por la construcción, sino por la aplicación y por cómo se interpretan los resultados. ¿Sí? O sea, aquí actualmente el problema no tiene que ver con la PSU propiamente tal, sino con cómo se está ponderando con los sistemas de admisión. Lo que no quita que la PSU es un instrumento perfectible, no voy a hacer una defensa corporativa. ¿Vale? Bien, pues vamos a partir entonces. Como les comentaba Paula, yo provengo de la Universidad de Chile, Mauricio también, y eso es no menor. Humberto Maturana dice que todo lo dicho es dicho por alguien. Entonces van a hablar con una persona que trabaja en una universidad en donde una de las principales peleas es dar una educación pública, gratuita y de calidad. De momento, ninguna de las tres parecen, los delegados siempre dicen, mira, ninguna de las tres, pero estamos en esa línea. Así que lo que diga va a ir en esa línea, en ese contexto nosotros investigamos. En un contexto que no hay mucho dinero y que se nos demanda bastante en términos de educación pública. Por favor. El objetivo del presente seminario es presentar y posteriormente, y esto sí que me interesa mucho, discutir los aportes y limitaciones de los procedimientos más utilizados en ciertos instrumentos que se aplican en Chile. Como Paula comentaba, me dieron un poquito más de espacio, así que voy a hablar de psicología y de educación, que es donde yo trabajo. ¿Cómo yo pretendo hacer eso? Básicamente presentar tres grandes instrumentos de medición que se administran en el contexto nacional y evaluar sus procesos de construcción, estandarización, validación y finalmente interpretación. Pero antes de empezar, quiero comentar que sí, va a ser una jornada un poco intensa, queremos discutir varias cosas, y que mientras usted está acá van a pasar muchas cosas afuera. ¿Sí? Particularmente va a pasar que usted no sé, ocupa tecnologías de información de la comunicación. ¿Sí? Tiene un iPhone, un teléfono inteligente. Una de las cosas que queramos discutir hoy día es cómo la enseñanza de la psicometría la podemos ligar a la tecnología precisamente. Mientras estamos acá, lo siento mucho, les pido disculpas, se va a perder de muchos comentarios de Facebook, se va a perder de varias información en YouTube, ya tenemos muchos tweets perdidos y cuando termine la hora yo solo espero poder compensar toda la información que se va a perder. ¿Sí? Vamos a ver cuántas cosas nos perdimos en estos 40 minutos. Y un punto de partida, el conocimiento a día de hoy es demasiado dinámico. Y el estar acá, tratando de compartir esto, va a hacer que nos perdamos otras cosas. Bien, ¿cuál es la agenda? Dividí el coloquio en 5 partes. ¿Sí? Inicialmente lo que me interesa es que hablemos un poco del concepto de medición, bastante discutido por gente que no trabaja en ciencias sociales. No es lo mismo medir la estatura que medir el rendimiento académico de los estudiantes. ¿Sí? Algo pasó con él. Vale. Lo siguiente que quiero hablar es qué es un test, qué marco de evaluación tenemos para aplicar un instrumento. Luego desarrollo de instrumentos de evaluación y aquí vamos a dar casos concretos, 3 tests. La prueba inicia, no sé si la conocen, que es un test que se aplica para, en este momento todavía no, pero la idea es certificar el conocimiento de los egresados de la carrera de pedagogía. Voy a tomar un caso emblemático que no es menor, que es la gente que más adelante va a formar a los futuros ciudadanos. Tanto MIDUC como el DEMRE son las instituciones que llevan a cabo el proceso de construcción de esas pruebas. Luego vamos a hablar de la calidad de un test, las propiedades psicométricas. Siempre se ha escuchado de validez y de confiabilidad, pero son conceptos muy mal entendidos y muy mal aplicados. Voy a dar algunos casos concretos. Finalmente, me interesa discutir, particularmente como trabajo en esto, algunas directrices sobre enseñanza y difusión de la psicometría, porque a mí me llama mucho la atención que estando la psicometría muy avanzada, se sepa tan poco, y parece que está encerrada en los habladores de la universidad. Y tú ves aplicaciones afuera y ves que no se hacen bien las cosas.
Bien, ¿por qué es necesario un coloquio sobre desarrollo de instrumentos? Se dice que los psicometristas somos gente muy estructurada y debo hacer un ejercicio de abrirme. Y vamos a hacer asociación libre. ¿Sabe lo que es eso, no? Sí. Bien. Una sola palabra, la primera que se le venga a la cabeza cuando ve esto. Papel. Papel. ¿Qué más ves? Impuestos. Impuestos. ¿Qué más ves? Una prueba. Aburrimiento. Aburrimiento. ¿Qué más? Evaluación. Evaluación. Si lo viera en los estudiantes de pregrado de primer año, yo hago clases de primer año de estadística, todos empiezan estrés, ansiedad, depresión. ¿Sí? Vamos a ver por qué es necesario que desarrollemos instrumentos de una manera adecuada. Voy a tratar de justificar por qué me invitaron acá. Lo primero son las características de la medición en psicología. Dije al comienzo, no es lo mismo medir la estatura que medir mi estado anímico. Lo primero que tienen que saber es que es innegable. Evaluamos a las personas en muchos ámbitos de medición y constantemente. Usted apenas nace, lo evalúan, ¿no? El APGAR. Lo primero que hacen cuando nace es una escala de 0 a 10 para ver qué tan morado estás. ¿Sí? Pero miren, psicología clínica, educacional, neuropsicología, recursos humanos, peritaje, usted va a evaluar personas. Lo siguiente es que lo vamos a evaluar a partir de atributos no observables. Yo no sé cuáles son sus conocimientos previos en psicometría. Desconozco su interés hacia ciertas disciplinas. No sé cuál es la actitud de ustedes ante los expositores del presente coloquio con solo verlos. Muchas de nuestras variables, por ejemplo, la calidad de vida en pacientes bipolares, son variables que no observamos directamente. Y eso influye en la medición, en la manera en que interpretamos los resultados. Y finalmente, y esto tampoco es menor, solemos medir con una conducta verbal de las personas. Incluso planteando un estímulo gráfico tan inestructurado como una mancha de tinta, finalmente recogemos la respuesta mediante el lenguaje de las personas. Hay una frase sobre medición que me interesaría compartir, porque el problema de la medición no es nuevo. En 1918, Thorndike, que es el mismo de los gatitos, planteaba que todo aquello que existe en cierta medida. Posteriormente se plantea que todo lo que existe en cierta medida puede ser medido. Ditterman nos altera que todo que puede ser medido incorrectamente. Y José Muñiz, que es el psicometrista en habla hispana más importante, director de psicotema por muchos años, dice que sin una buena medición no hay diagnóstico eficaz. Por lo tanto, hablar hoy día de desarrollo de instrumentos no tiene nada de novedoso. Es algo que desde 1918 se está discutiendo. ¿Cómo medimos? En general, el concepto de medición que uno tiene, a priori, primer año de la carrera, o a lo mejor incluso en otras carreras que no tienen que ver con ciencias sociales, lo que sale acá a la derecha, ¿no? Medición, operación bikini. Viene el verano, nos vamos a tomar ciertas medidas, el peso, la estatura, lo que usted quiera. Pero en ciencias sociales, la asignación de números no es tan sencilla. Lori Novick, hay muchos de ustedes que vienen del programa de magíster, ¿no? ¿No? ¿Del doctorado? ¿Tuvieron clase con el doctor Jorge Mancilla? Solo, entonces para no repetir tanto. Y básicamente Lori Novick, que son como la Biblia de la psicometría, en el 68 plantea que medir en este contexto más cuantitativo tiene que ver con asignar números, que no tienen mucho problema, uno dirá, salvo que medimos conductas no observables directamente, constructos no observables. ¿Sí? En el 2003 de Bellis dice que es la asignación de números a atributos de los sujetos, de manera tal que el número refleje la cuantía de la variable que estoy midiendo. Hace no mucho, el ETS, que vendría siendo el principal centro de medición americano, plantea que simplemente medición es un proceso de asignar números, y esto es lo importante, siguiendo determinadas reglas. ¿Sí? El problema de la medición es que nos acordemos que hay reglas para asignar números, y que esas reglas no siempre se aplican a todos los procesos o a todas las variables psicológicas. ¿Qué tiene que hacer acá el sujeto? Esto no es un test predictivo. ¿Qué tiene que hacer acá el sujeto para responder a esta tarea? Encontrar la salida. ¿Sí? Interesante que para la asignación del número se te bonifica si lo haces rápido y se te castiga si cometes errores, ¿no? Y eso te asigna un número. ¿Qué tenemos que hacer acá? Seguir la secuencia numérica, ¿no? Pese a que el estímulo es gráfico, hay 8 opciones de respuestas y solo una es la correcta. Si no le gusta aplicar el test de Raven, hay una prueba paralela al test de Raven, que es el D48 o T de dominó, que si se fija bien, tiene la misma lógica de matrices progresivas. Acá, la tarea suya consiste en completar la serie con fichas de dominó. ¿Estamos? El test de Luria, ¿lo conocen?
que tiene que ver con evaluación neuropsicológica, que usted haga la secuencia que dice el investigador. El puño, canto, palma. ¿Sí? Esa es la primera serie. Luego, si yo hago puño, usted hace palma. ¿Se entiende? Tiene que ver con evaluación neuropsicológica. Es una prueba muy potente para determinar presencia de demencia. Bien, les voy a pedir un minuto de su atención y que me traten de decir cuál es la respuesta correcta acá. Porque esto es un ítem de un test de comportamiento máximo que mide o conocimiento del desarrollo de instrumentos. Hagamos un diagnóstico inicial. Vamos a ver. ¿Cómo van? A la mayoría de la gente le fue bien, ¿no? Eso se llama una distribución asimétrica negativa. Asimétrica negativa, lo que implica que el test fue de baja dificultad. ¿Sí? Esa es la única opción correcta. Planteé estos ejemplos para que se den cuenta que el concepto de test puede ser bastante amplio, ¿no? Mira, un test puede ser algo tan bizarro para el que viene afuera como tratar de resolver la salida de un laberinto, seguir una secuencia lógica o incluso responder una pregunta con 5 opciones de respuesta. Entonces, tratemos de acercarnos, antes de ver ejemplos concretos, al concepto de test. Test es un verbo y un sustantivo en su versión original, ¿no? O sea, apunta a la herramienta, pero también a la acción de testear. Cuando tratamos de traducir eso, están los CEP, que son los estándares de evaluación para psicología y educación, que son un poco la Biblia de la medición. La última versión corresponde al año 99 y dice que el test no es solo un instrumento, es un procedimiento, por eso comentaba que no solo es sustantivo, también es verbo, en el que se obtiene una muestra de conducta de los examinados. Lo que es muy importante, por muy estandarizada que sea la prueba, por muy de corrección objetiva que sea, la alternativa correcta era solo la B, alguien hace la prueba, alguien selecciona los contenidos. ¿Sí? Y desde ese punto de vista no puedes abarcar todos los contenidos que te interesan, es muy difícil. Por lo tanto, examinamos solo un dominio específico y posteriormente es evaluada. Evaluada es el siguiente paso de medir. Es señalar un juicio sobre la medición. Y finalmente se puntúa utilizando un procedimiento estandarizado. Thomas Saladina es el investigador que está más de boga en términos de construcción de test. ¿Sí? Y él plantea algo parecido. Mire, un test es una medida que intenta numéricamente describir bajo condiciones uniformes y condiciones estandarizadas. Y en psicología en educación, la mayoría de los test contienen ítems o un conjunto de ítems que apuntan a evaluar rasgos cognitivos. Para aplicar un test hay que tener un marco de evaluación. Y esto a lo mejor sí que me interesa que lo retengan. Cada vez que yo genero una prueba, sea la PSU, sea el test inicia, sea un test para hacer diagnóstico infantil, tengo un marco de evaluación. Una dimensión de contexto, una dimensión de la disciplina y una dimensión metodológica. Lo primero que uno tiene que discutir cuando va a criticar un instrumento, que eso baste con lo otro que podamos criticar lo que estamos aplicando, es ver el propósito de la evaluación. Por ejemplo, la PSU no tiene por objetivo señalar cuánto usted sabe. La PSU por objetivo, eso está publicado en el Consejo de Rectores, trata de ordenar a la gente. Ese es el objetivo de la PSU, ordenar a los postulantes a la educación superior. ¿Sí? Es distinto al CIMSE. Por lo tanto, ese sería el contexto de evaluación. Si yo juzgo a la PSU, tengo que juzgarla por su capacidad de ordenar a los postulantes. Así como el test inicia tiene por objetivo, inicialmente, determinar las capacidades de la gente que ingresa, para luego en un contexto ser buen profesor. En cuanto a los disciplinares, tenemos que siempre en psicología señalar el enfoque del área. ¿Cuántos test para evaluar personalidad ustedes conocen? Muchos, ¿no? Muy estructurados, poco estructurados. Mira, una lámina inestructurada, una mancha de tinta, un dibujo donde un niño tiene que contar una historia, o el MMPI, que tiene frases y usted con dicotomía dice sí, no, y tiene más de 500. Tiene que definir el área en el cual está trabajando, tiene que definir la variable adecuadamente. El instrumento va a depender de un marco teórico. Y posteriormente tiene aspectos metodológicos. Número de ítems de la prueba. ¿Será suficiente 75 ítems para ordenar a la gente que postula en función de sus conocimientos en matemáticas?
Formato de ítems a emplear, de respuesta libre, de completación, términos variados, selección múltiple. Distribución de los ítems en la prueba. Si tiene tiempo acotado, lo ideal es partir de lo más sencillo a lo más complejo. De manera que si alguien no alcanza a completar la prueba, yo sepa que más adelante a lo mejor no tenía respuestas buenas, porque tenían las preguntas más difíciles. Y finalmente uno trata de anticipar la duración de la prueba. Desde velocidad, muy poca gente los completa. En cuanto a los dominios cognitivos, existen muchas categorías. La más tradicional es la de Benjamin Bloom. No sé si acá hay estudiantes de pedagogía o profesores. ¿No? Esta es una taxonomía tradicional que viene de la pedagogía, que nos dice qué necesitamos medir. La de Anderson y la de Marsado y Kendall, que son más recientes, son actualizaciones de la de Bloom. Les voy a mostrar la de Bloom. ¿Qué tiene que tener usted en cuenta cuando, por ejemplo, aplica una prueba en la universidad? Cuando usted quiere ser docente y evaluar a sus estudiantes. Lo primero, independiente del contenido, son los procesos cognitivos. El más básico está ahí en naranjo, que es reconocimiento como memorización. Pero yo puedo evaluar en niveles cognitivos superiores: comprensión, aplicación, análisis, evaluación, y en esta taxonomía revisada, incluso la creatividad o creación. ¿Vale? Con la manita. A la hiper. No, tiene que salir la mano. Más adelante. Aquí. Esta persona lo que hizo fue una adaptación de la taxonomía de Bloom. Puede bajarla y se la puede mostrar por si lo necesitan para ocupar en su clase. Uno puede hacer la docencia lo más entretenida en función de la gente con la que está trabajando. Si están trabajando con gente más pequeña, yo soy un inmigrante digital, ¿no? ¿Conocen el concepto? Los niños de 8 o 10 años nacieron en la era digital, son nativos digitales. Yo no, yo con suerte conocí al Atari. A mí cuando pasaron en el colegio informática me enseñaron a hacer negrita y cursiva. ¿Sí? Y yo no me contactaba con las niñas por correo electrónico, hacíamos canteo. ¿Sí? Soy de otra generación. Entonces soy un inmigrante digital. Como tal, puedes bajar. A mí me interesa tener herramientas para trabajar como estudiante. Bajamos. Entonces, dale un poquito más. ¿Qué propone esta autora? Por si le interesa. Básicamente, herramientas, ahí sí, que ustedes manejan. Partí el coloquio diciendo, mire, nos vamos a perder cosas en las redes sociales. En esa lógica, tenemos aplicaciones para los iPhones. Y aquí están ordenadas en función del proceso cognitivo que les permite aplicar. Esto es para los iPhones, dale un poquito más abajo. Si usted es del otro mercado, si no le gusta la manzanita, ¿sí? Tiene los teléfonos Android, aquí tiene aplicaciones de Android, y finalmente, incluso tiene aplicaciones de Google. Si le interesa, esta autora lo que hace es taxonomía de Bloom del 56, se la actualizo y trata de llevar la clase para que sus estudiantes tengan aprendizaje significativo. ¿Sí? Volvamos al material aburrido del coloquio. Bien, entonces, taxonomía de Bloom, 6 niveles. ¿Qué es lo que quiero comentar? Ustedes pueden, con una prueba de selección múltiple, evaluar niveles de procesamiento cognitivo superior. Tiene que buscar la manera, pero se puede. ¿Sí? De hecho, Bloom así pensó en la taxonomía. Bien, más o menos ya contamos que es un test, qué elementos tenemos que tener para construir un test. Veamos qué es un ítem. Un ítem reactivo es, bueno, la manera más sencilla de sacarse la pregunta, ¿no? Es el elemento fundamental de una prueba. Como cuando le preguntan qué es la célula, es el elemento fundamental de la persona, no estamos diciendo mucho. Es mejor decir que un ítem reactivo es un estímulo que consiste de una orden o una pregunta. Un conjunto de condiciones para que la respondas, una manera de responder, y más importante aún, un conjunto de reglas para la asignación numérica, para el puntaje. Si alguna vez han aplicado un test de inteligencia, las escalas Bechdel, saben de lo que estamos hablando de ítem reactivo. ¿Sí? A mí no me gusta mucho la escala de inteligencia, creo que la he aplicado 2 veces en mi vida, porque de hecho es bastante complejo la asignación de puntaje, ¿no? Usted cuando va a aplicar un test de inteligencia, tiene que tener una mesa, un cronómetro, un lápiz, ¿sí? El manual, bastante complicado todo. Cuando un ítem a lo mejor puede ser un poquito más sencillo. Les voy a mostrar 2 ejemplos. Uno de ítem directo, que es básicamente el que usted conoce de su formación educacional. Este ítem fue un ítem que piloteamos para el test inicio. Este de formación docente está apuntado a la formación docente de pedagogía en formación básica. Una técnica para calcular 35 más 199 es el enunciado, se plantea cómo alguien podría resolver eso. Básicamente el 35 lo descompuso en 34 más 1, lo que permitió llegar a la suma de 200 más 34, 234. Como la pregunta está dirigida a estudiantes de pedagogía,
No me interesa que resuelvan la suma, me interesa que ellos sean capaces de anticipar el proceso cognitivo que un estudiante de él tendría. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cuál de las siguientes propiedades de la adición se utilizó en este desarrollo? La respuesta es asociatividad. A eso se le llama ítem directo. Los ítems combinados, ustedes los conocen de la PSU de matemáticas, por ejemplo. A mis colegas del comité de matemáticas les encanta hacer ítems combinados, en donde ya viene un enunciado, pero además hay una serie de proposiciones. Y por lo general el juego es que usted valore la veracidad de las proposiciones. Por lo tanto, las opciones, ahora en vez de ser contenidos, son combinación de las proposiciones. ¿Sí? Siempre tiene que seguir ese orden. Las alternativas se presentan de arriba hacia abajo, no hacia el lado. Y ordenadas de la menor combinación a la mayor. Parto en solo 2, terminan 1, 2 y 3. ¿Qué les sugiero? Si van a trabajar en el desarrollo de instrumentos. Primero que nada, uno nunca trabaja solo. Hacer una prueba como la PSU, hacer un test como Inicia, hacer un test como la escala de Wechsler requiere un trabajo en conjunto. Y no va a ser Andrés Santivilo la única persona que construya ítems. Yo incluso en las pruebas de pregrado, con mi equipo de ayudantes, tenemos una manera de trabajar la construcción de ítems. Una bien básica y bien ordenada es que tengan una ficha de ítems. Lo que está a la base acá es la idea de tener un banco de ítems, para que ustedes puedan aplicar muchas veces la prueba e ir escogiendo. Entonces, algo que por lo menos yo extrañé mucho en mi formación y de pregrado, y por eso quería compartirlo, formato bien sencillo, alguna manera de almacenar los datos. Hoy día casi todo viene en digital. Datos básicos que construyó el ítem, cuál prueba es, el contenido, mira, esto está midiendo matemáticas, está midiendo medición en psicología, nivel de procesamiento cognitivo, se ocupa la taxonomía de Bloom, 6 niveles. Dificultad estimada. A ver, yo como constructor creía que ese ítem de la simetría era sencillo, pero me doy cuenta en la práctica que salió difícil. Es muy interesante ver las discrepancias entre quien construye el ítem y el dato real, que no lo contestan. Clave es la opción correcta, por ejemplo la D, y el número de preguntas va a ser el lugar en que se ensamble. Y le pongo insertar su ítem acá. Les traigo un ejemplo. Esto es real, esto del test Inicia, de la prueba Inicia del 2012, es un ítem que se piloteó, no se incluyó, por eso se los puedo mostrar. Básicamente, prueba de educación básica, contenidos de lenguaje, nivel de procesamiento cognitivo, reconocimiento, memorización, el más básico de todos. La alternativa correcta es la clave D. A las otras opciones se llaman distractores. Se supone que debería distraer, ser plausible de ser escogido, no siempre ocurre. Y número de preguntas quedó ensamblada a 0,5. Y luego viene el ítem con sus opciones de respuesta. ¿Va quedando clara la idea? ¿Sí? Perfecto. Entonces les voy a pedir, con lo que hemos discutido un poco, que lea ese ítem. Y me comenten qué les parece ese ítem. Es un ítem real. Fue aplicado en una especie de evaluación inicia en el país hermano Perú. ¿Sí? Es un ítem que se puede conseguir por internet. ¿Qué les parece este ítem? ¿Se entiende lo que quiere medir? No. No. ¿Qué problemas ve usted? Eso mismo iba a decir, no entiendo qué está evaluando. ¿Dónde viene el problema? ¿Dónde falta la conexión? Entre el enunciado y lo que hay que contestar. Muy bien. Una indicación básica es que el enunciado, si lo va a terminar con puntos suspensivos, continúe lógicamente con las opciones de respuesta. Y si se fija bien, por ejemplo, el enunciado, la discriminación es un problema que aqueja al Perú desde los inicios de su historia, punto. Gramaticalmente no va bien con la opción E. ¿Sí? De entrada. Gramaticalmente eso no hace ningún sentido. ¿Sí? ¿Qué otros problemas ven? Hay uno incluso más grande, ¿sí? Que tiene que ver con que esto básicamente está midiendo una opinión. ¿Cuál creen que es la opción correcta? Que se hace un juicio de valor respecto a si la discriminación es un elemento, o sea, yo creo que no pensamos que es algo negativo, pero igual
Hay que darlo por supuesto en esa frase. Claro, y además, ojo, está una prueba, reitero, de conocimiento pedagógico, en donde hay una única opción correcta. Yo por más vueltas que le he dado, no logro determinar cuál es la opción correcta. ¿Por qué les doy el ejemplo? Porque construir ítems tiene un poco de arte, pero muy poco. Y tiene muy poco de inspiración divina. Es una habilidad que se desarrolla y para la cual existen directrices. ¿Vale? Una de las principales directrices es un artículo que escribió Tomás Saladina en el 2002. Si ustedes chequean ese artículo, hay 31 directrices concretas, súper básicas, con ejemplos, de cómo desarrollar una buena prueba. Si ustedes van a trabajar en la docencia y van a hacer ítems de selección múltiple, les ruego, por favor, revisen el artículo. Porque uno, como psicólogo, no tiene una formación especializada, pero sí puede hacer un esfuerzo por hacer buenas evaluaciones a los estudiantes de pregrado, de posgrado. ¿Sí? Vamos a mostrar entonces otro ejemplo de no trabajando con inspiración divina, sino siendo disciplinados y siguiendo directrices, podemos hacer buenos ítems. Les voy a dar otros ejemplos. Existe un programa que se llama Un Buen Comienzo, en donde se hace evaluación formativa del lenguaje, en este caso nivel de transición 2. Lo que se está midiendo acá es el reconocimiento de tipo de texto. Esta prueba se le aplica la tía a los niños, se la va leyendo, porque los niños pequeños todavía no tienen claro la lectura. A continuación hay 3 tipos de texto. Muéstrame el libro de cocina, el diario, el diccionario. ¿Qué tiene que hacer acá la persona que responde la prueba? ¿Qué hace el examinado? ¿Tiene que elegir alguna opción de respuesta? No. El niño con el dedito le dice a la tía cuál es cuál. O sea, hay 3 preguntas, hay 3 opciones de respuesta. ¿Sí? ¿Qué sería lo aconsejable si esta fuera una aplicación para adultos? Que hubiera más opciones de respuesta. Porque alguien, por descarte, podría sacar la última, ¿no? Me sé las 2 primeras, la tercera la que va quedando libre. ¿Sí? Si trabajan con niños, también uno puede trabajar en vez de con opciones de respuesta, con figuras. Y yo asesoro al UNESCO en la escala TERS, no sé si conocen la encuesta TERS, que es el tercer estudio regional y comparativo, lo aplicamos a 18 países. Estoy tomando el ejemplo de la encuesta que hicimos a Guatemala para los niños. Guatemala, de Centroamérica, es uno de los países con mayor índice de tasa de personas que se reconocen como etnia indígena. Entonces me interesaba evaluar cómo estos niños, en comunas concretas, estaban viviendo su situación. Si se fijan bien, el encabezado es: mis docentes usan el idioma que hablo en casa para explicarme la materia. Y las opciones de respuesta, además de palabras, tienen figuras. Si trabajan con niños, lo ideal es que ocupen un lenguaje más adecuado a ellos. ¿Sí? Esto también se puede hacer. Esto lo aplicamos en 18 países y funciona bastante bien. Bien, entonces vamos a dar casos concretos. El proceso largo, el más complejo, se llama construcción de pruebas. Incluye muchísimas acciones, desde pensar y definir el constructo hasta la aplicación. Un paso intermedio es la adaptación de instrumentos. A ver, no tenemos para qué inventar la rueda. Si hay un test que funciona bien en el extranjero, lo podemos adaptar a la realidad chilena. Y finalmente, lo que siempre hay que hacer, sea construcción o adaptación, es estudiar las propiedades psicométricas de los test. Ver si funciona. No porque lo hicimos nosotros, la PSU funciona, ¿no? Hay que contrastarlo empíricamente. Entonces les voy a poner casos concretos. Aquí el objetivo es que vean cómo se hace el proceso de construcción de prueba. Que muchas personas dicen: ya, voy a construir un test para mi práctica profesional, medir la actitud de la gente a los practicantes. O voy a hacer un test para medir la actitud de ustedes hacia los artículos científicos. Miren qué interesante. A ver si ustedes piensan que los artículos científicos sirven o no. Pero no es llegar a construir una prueba. Particularmente si en este caso podría tener una consecuencia asociada, que no trabajes en el sector público, porque ese es el objetivo de inicio: calificar a la gente y certificarlos. ¿Sí? Al día de hoy todavía no, pero ese va a ser el objetivo. Evidentemente el colegio de profesores está pataleando bastante, con razón. Contexto, marco contextual. Una prueba tiene que responder a alguna necesidad. En este caso pasa mucho en otras carreras de ciencias sociales. Hay un crecimiento exponencial en la matrícula. Mire cuánta gente se matriculaba en el año 98, cuánta gente se matricula en 2008. ¿Sí? ¿Vale? Eso lo podemos llevar a tasa. Fíjese solo en la última columna. ¿Vale? En educación básica y en educación media, el aumento de matrícula en pedagogía en los últimos 8 años ha aumentado en un 300 y en un 200%. Entonces, tú te puedes preguntar, como ente rector del país, bueno, ¿y quién garantiza que toda esta gente está cumpliendo con características básicas que yo espero tengan los docentes? ¿Sí? Si se fijan bien, estamos sacando un 300% más profesores de básicas que antes.
Pero hasta el año 2000 no había ningún ente regulador que garantiza que todos tienen las competencias básicas. La prueba inicia, ¿en qué consiste? Básicamente en 3 evaluaciones. Una, que evalúa si usted conoce la disciplina. La segunda, si usted sabe enseñar. Hemos tenido experiencia en la universidad. Hay profesores que son muy buenos investigadores, pero que a lo mejor no son tan buenos docentes. ¿Se entiende? Yo tengo experiencia concreta, o a lo mejor mis alumnos, que a lo mejor yo puedo ser muy volado haciendo clases y mis ayudantes enseñan mejor que yo. ¿Sí? Y tercero, que tengas competencias profesionales básicas. Entonces, prueba de conocimientos disciplinarios, de conocimientos pedagógicos que se las enseñan y de habilidades básicas de comunicación escrita. Como esta prueba tiene largas consecuencias, lo que hizo el ministerio fue licitarla sobre las bases de la Chile Compra y dijo criterios de base. Quiero que sea una prueba de formato de lápiz y papel, de 4 opciones de respuesta. Hay investigaciones que plantean que buenas pruebas con 3 opciones de respuesta funcionan. ¿Sí? Eso que tuvimos nosotros, en mi caso concreto, no sé si hay alguien más que dio la prueba tipo académica en esta sala, ¿sí? Habían 5 opciones de respuesta, ya no es necesario. Con 3 bien hechas, discriminas, ¿sí? Entre quien sabe y quien no sabe. Orientada por estándares y alineadas al currículo escolar vigente, y finalmente de 60 preguntas, salvo para básica, porque los profesores de básica tienen que saber 4 cosas: matemática, lenguaje, ciencias sociales, ciencias naturales, ¿sí? Los profesores de media son específicos. Entonces a la prueba de básica se le hizo más preguntas. En cuanto a habilidades cognitivas evaluadas por base, se consensuó con, conocen a la gente de MIDUC, ¿no? Pues se consensuó con MIDUC, que estas eran las categorías cognitivas que se iban a evaluar: conocer, comprender, analizar y utilizar. Bloom plantea 6. Discutiendo con la gente de MIDUC dijimos, con una prueba de papel y lápiz, hasta estas 4 podemos evaluar. Y las últimas 2 las colapsamos. ¿Sí? Entonces, por mucha teoría que haya, uno finalmente, con la contraparte técnica, decide qué modelo ocupar. Equipo constructores. La prueba de conocimientos disciplinarios la hizo el CIAE, el DEMRE y la Universidad Diego Portales. Y la prueba de conocimientos pedagógicos la hizo el MIDUC. Aquí hay un tema importante. Pese a que todo el mundo coincidiría en que aplicar buenos tests, construir buenos tests, ¿sí? Y tener capacidad crítica sobre los tests es muy relevante para la disciplina, existen muy pocos centros de medición en Chile. Si me apuran, hay 2 grandes centros de medición: DEMRE, que puede hacer alianza con alguien más, y MIDUC, que es bastante grande. ¿Sí? Lo que genera un problema. Por lo general, cuando hay licitaciones, el ministerio es bastante salomónico y dice la mitad del trabajo para la Chile, la mitad del trabajo para la Católica. Lo que, como habrán visto en prensa, genera muchas críticas desde fuera. La gente está excluida. O sea, por ejemplo, la PSU la hace la Universidad de Chile. ¿Ustedes saben quién es la contraparte técnica que evalúa que estemos haciendo bien el trabajo? Algo que se llama CTA hasta este año, ya desapareció el Consejo Técnico Asesor, en que había, entre otros profesores, el doctor Jorge Mansi. Ustedes creen que suena raro, ¿no? ¿Sí? Estaba también el profesor San Martín, que es parte integrante de MIDUC. O al revés, a veces si MIDUC se gana una licitación, nosotros somos contraparte técnica. Entonces la invitación siempre se hace es que ojalá puedan acercarse y trabajar en psicometría. La estadística es mucho menos compleja de lo que parece. Yo enseño estadística, es fácil entonces, no puede ser difícil que un psicólogo te enseñe estadística. Lo complejo es que la apliquemos luego a medición de procesos sociales. Para mí es mucho más difícil ser psicólogo que ser ingeniero. El ingeniero tiene el trabajo casi todo armado, ¿no? Tiene herramientas de medición súper precisas. Nosotros no. ¿Sí? Vale. Estructuras de equipo de trabajo. Esto tiene un director general, un director del ítem que dirige la prueba, y entre medio, entre los coordinadores de prueba y las comisiones que construyen el ítem, está el especialista. ¿Sí? Somos como el jamón del sándwich, que pegan patadas de arriba y de abajo. ¿Sí? Tienes que manejar bastante bien el término teórico para explicarle a los coordinadores que este ítem teóricamente no funciona, y técnicamente para decirle al director que este ítem no discrimina. Bien, lastimosamente hoy día no puede nadie de MIDUC a comentar el coloquio, porque ellos también les podrían plantear lo que voy a señalar yo, que licitaciones públicas, los tiempos que te dan para construir una prueba son una locura. Esto está de manera transversal. La primera actividad, difusión de la prueba, construcción de preguntas e inscripción de estudiantes, la tuvimos que hacer en 2 meses el año pasado, en septiembre y octubre. O sea, partimos una prueba de 0 para aplicarla en diciembre-enero. Ojo, una prueba tan de 0 que el ministerio ni siquiera tenía la tabla de especificaciones hecha. Nosotros, de octubre a noviembre, en 2 meses, tuvimos que hacer los ítems, generar el banco de ítems,
poner a prueba los ítems, ensamblar las pruebas, validarlas e imprimirlas. ¿Sí? Eso no es normal en ningún proceso de evaluación estandarizado. No es normal. ¿Sí? Ustedes piensen que la escala de inteligencia de Wechsler partió su construcción en el 36, esa prueba tiene más de 80 años. ¿Sí? Y nosotros nos pidieron, a nosotros y a Miduce, que en 5 meses hiciésemos una prueba para certificar a los docentes. Una propuesta bastante arriesgada. Nosotros apostamos con que podía ser, les digo de inmediato, con altas consecuencias para la salud mental de la gente que trabajamos ahí. ¿Ya? Entonces, ojo, uno es lo que le pueda explicar en clase a usted y otro cómo es la realidad. La realidad es cruda, les piden medidas muy rápidas. Trabajo en el DEMRE, muchas veces me entero por prensa de que el Consejo de Rectores decidió cambiar, ¿sí? Por ejemplo, las ponderaciones del ranking. Y me llega un correo a los 10 minutos, ya, ahora tienes que simular, ve cuál es la mejor solución. Ya, pero esto me lo hubieran dicho antes, ¿no? En términos públicos, este manejo es muy apretado de tiempos y el dinero suele ser escaso. Bien, eso en cuanto a construcción de test. ¿Sí? Son procesos largos que involucran mucha gente, reitero. Y construir una prueba en 5 meses, una buena prueba, es una utopía. Eso tarda un tiempo, porque tienen que tener una muestra piloto, una muestra experimental y un buen análisis de datos. Lo que Mauricio va a mostrar ahora es la adaptación que hemos llevado a cabo del test SDQ. Mauricio. Bueno, hola, buenas tardes. ¿Querías comentar algo? Una pregunta de lo que se puede hacer una pregunta. Sí, por supuesto. Es que había uno de los ítems que mide el índice de saber enseñar, la capacidad de hacer. ¿Cómo se mide eso con papel y lápiz? O Ya. contestando preguntas. ¿Y qué se pregunta? Muchas veces tenía que ver con el enfoque que tú no seas. Esa parte la hizo Miduce. Nosotros tuvimos alguna discusión precisamente sobre cómo evaluar eso. Se ponían como situaciones prácticas en el saber enseñar. Por lo general los enunciados eran bastante extensos y planteaban una situación en que el docente tenía que enfrentar a un alumno. Y a partir de esa situación tú tienes que ser capaz de inferir la estrategia adecuada para resolver el problema. Más o menos se trabajó en esa línea. Ahora, ojo, estoy de acuerdo contigo en que no se puede medir todo con una prueba de papel y lápiz, que es la principal manera, el principal alegato que tienen los profesores contra la prueba inicial, que es un test vinculante que no mide de todas las formas posibles una habilidad que se desarrolla en más de 4 años. Gracias por la pregunta. Bueno, lo que yo quiero comentarles hoy día es a propósito de que ya Andrés les comentó sobre el contexto, el proceso de construcción de test, pero qué sucede cuando nosotros contamos con instrumentos y queremos traerlos desde otros países o de otros contextos, ¿sí? Nosotros también podemos hacer ese proceso. Yo les quiero comentar acerca de una investigación que hicimos con Andrés en la Universidad de Chile. Se llama Análisis Psicométrico del Cuestionario de Capacidad y Dificultad administrado en profesores de niños escolares en la provincia de Santiago. ¿Ya? Lo que nosotros hicimos entonces fue traer un instrumento que permite realizar una detección temprana de psicopatología en población infanto-juvenil. Ya es un instrumento específicamente clínico, ¿ya? Y permite en población general detectar aquellos casos que presentan riesgo de presentar psicopatología infanto-juvenil. Cuando uno se pone a estudiar el SDQ, que es el acrónimo del cuestionario, uno encuentra primero mucha información y basta evidencia en torno a la confiabilidad y validez que tiene el instrumento para poder discriminar aquellos niños que presentan trastornos versus niños que no presentan. Ya entonces nosotros contamos ya con un instrumento que tiene evidencia a favor de su confiabilidad y validez. Por lo tanto, no tiene mucho sentido empezar a crear un nuevo instrumento aquí en Chile, sino que podemos probar si es que ese instrumento es factible de ser ocupado aquí en este contexto. ¿Sí? Lo que les voy a mostrar primero, a propósito del tema de la adaptación de instrumento, es, digamos, el primer paso que tiene el proceso de validación y adaptación de un instrumento, que es pensar si es que las versiones que ya existen pueden ser aplicadas en términos de su vocabulario, su redacción, etc. ¿Sí? Este es el instrumento. Es un instrumento tipo Likert, son 25 afirmaciones que en este caso nosotros trabajamos con la versión informante, por lo tanto profesores y padres tienen que contestar estas afirmaciones en función de esas 3 categorías, que no es cierto, un tanto cierto, absolutamente cierto. Todas las afirmaciones en el fondo son descriptores de conductas que pueden presentar niños, que pueden ser problemáticas o también pueden ser aspectos positivos, porque por eso el instrumento se llama cuestionario de capacidad y dificultades. Tiene
tanto ítems que son ventajas como desventajas, ¿sí? Entonces, como les decía, el primer paso en el fondo es preguntarse si las traducciones que ya existen al español son posibles de ser utilizadas aquí en Chile. En general, el CDQ está traducido a más de 60 idiomas, es un instrumento muy utilizado en Europa sobre todo y en otras partes también. Y la versión original es la inglesa. Sin embargo, contamos ya con dos versiones al español, una que está traducida en España, que luego se modificó un poco para otros países latinoamericanos como Colombia, por la diferencia que hay entre, por ejemplo, cuando yo le pregunto a alguien tratándolo de tú, y en Colombia, por ejemplo, uno lo tienen que tratar de usted, por ejemplo. Y hay otra versión en Río de la Plata donde se incluye el vos, ¿sí? Entonces la primera pregunta que nosotros nos hicimos es que ¿cuál de todas estas traducciones vamos a ocupar aquí en Chile? ¿Cuál es la más aplicable? ¿Sí? Y si es necesario modificarla. Les presento algunos ítems porque la idea en el fondo aquí es mostrarles y que ustedes se puedan, o nosotros poder ilustrar un poco cuál es el desafío que nosotros tenemos cuando hacemos esta tarea. Primero, fíjense que las tres versiones cambian incluso en las instrucciones que se entregan. Por ejemplo, la versión española entrega, por favor, pon una cruz en el cuadro que creas mejor corresponde a cada una de las preguntas. La que yo les decía que se trabajó en Colombia, cambia, en vez de tutearte, te tratan de usted. Entonces dice, por favor, coloque una cruz en el cuadro que usted cree que mejor responde a cada una de las preguntas. Que son cambios menores, pero que en el fondo son relevantes de hacer, porque si en un contexto es, digamos, mal visto que te tuteen, tú no puedes incorporar en el instrumento algo que te genere un error dentro del proceso de medición, ¿sí? Son variables que no son propiamente del constructo que estoy midiendo, pero sí que me van a interferir después en cómo la persona va a responder el instrumento. Y por último, la versión argentina, que es finalmente la que ocupamos aquí en Chile, dice, por favor, coloca una cruz en el cuadro que creas mejor responde a cada una de las preguntas, ¿sí? Y les entrego también algunos ejemplos de ítems para que vayan viendo cómo algunas traducciones, aunque sean del mismo idioma, no son aplicables en un contexto. Por ejemplo, en la versión de informantes de CDQ se pregunta o se afirma que el niño comparte frecuentemente con otros niños o niñas chucherías, juegos y lápices. En el fondo plantea desde ya un pero, porque nosotros no utilizamos mucho chucherías como una palabra. O el sentido que tiene en España es muy distinto al sentido que tiene aquí en Chile. Aquí en Chile chucherías podría como hacer referencia a como cachivaches o cosas como sin mucha utilidad. En cambio en España tiene que ver con las golosinas, con las cosas que comen. En la versión de Río de la Plata cambian esa palabra y la reemplazan por galletitas, ¿sí? Que tienen que ver más con esto de comida, ¿sí? Y les presento otros dos ítems que son comunes a las dos versiones, pero que nosotros pensamos en un principio que podrían generar problemas aquí en Chile. Son los ítems, los otros niños se meten con él o ella, o se burlan de él o ella, o pelea con frecuencia con otros niños, o se mete con ellos. Principalmente porque aquí en Chile la frase meterse con alguien no solamente involucra el pelearse o burlarse de alguien, sino que involucra una cuestión sexual. Entonces eso me empieza a generar ya mal entendimiento de los ítems, y es algo que uno tiene que probar antes de generar una versión definitiva del instrumento aquí en Chile, ¿sí? Entonces, bueno, lo primero que nosotros hicimos fue contactar, una cuestión de rutina, contactar a los autores del instrumento para poder solicitar autorización para hacer la validación del instrumento aquí en Chile. Y bueno, lo que nos encontramos fue algo que a mí personalmente me sorprendió bastante, que es una negación frente al hecho de tener que modificar los ítems en Chile. O sea, no tuvimos permiso para modificar ninguno de los ítems que estaban incluidos en el cuestionario. Y eso es algo que quizás no comparten todos los psicometristas, pero sí es una visión que está dentro de este mundo. Y es que lo que ellos plantean es que existen razones bien importantes para considerar instrumentos iguales en distintos contextos. Principalmente porque eso hace que los instrumentos sean comparables entre sí y que podamos comparar, por ejemplo, lo que sucede aquí en Chile con lo que sucede en España, lo que sucede en Colombia, lo que sucede en Brasil, ¿sí?
Si yo empiezo a modificar palabras, aunque sean pequeñitas como el coloca o el pon o el se meten con, eso me empieza a generar cambios en las normas del instrumento. Y eso está reflejado, por ejemplo, en ese artículo que les muestro acá, que es el que me entregaron los autores del instrumento como para respaldar esta decisión que ellos estaban tomando, que examina específicamente cómo el cambiar palabras pequeñas se cambian las medias del cuestionario o las normas del cuestionario, lo que hace que no sean comparables entre sí. Entonces yo, al menos en esta fase de adaptación, me gustaría dejar planteada la pregunta para después, en el momento de reflexión que tengamos o de discusión, es esta tensión que existe entre la necesidad primero de contar con instrumentos totalmente transculturizados en cada contexto, que sean totalmente entendibles en cada contexto, pero también la necesidad que tenemos de poder comparar los resultados entre distintas poblaciones, si es que esa necesidad realmente es factible o es necesaria. ¿Sí? Eso con respecto a adaptación. Bien. Vamos a continuar entonces con la tercera parte, que es construcción, adaptación. Lo que destaca Mauricio es algo muy importante. Muchos de mis colegas no siempre solicitan autorización a los autores originales del instrumento. A mí me llama la atención, porque tiene mucho más que ganar que perder. ¿Sí? Y con Tamara, que acá también está presente, tuvimos una muy buena experiencia con autores canadienses, donde las personas nos dieron todas las facilidades para adaptar el cuestionario. ¿Sí? En este caso no fue así. Finalmente, me interesa centrar la atención dentro de lo que se llama propiedades psicométricas en las evidencias de validez. Y este es un punto súper relevante, porque el concepto de validez que la mayoría de mis colegas están manejando aún es antiguo, tan antiguo que es del 37. Se pregunta a un colega como de mi época, ¿qué es validez? De los que sentimos la práctica académica. Dice, mira, validez es que el test mida lo que dice medir. Más allá de lo tautológico que resulta eso de que el test mida lo que dice medir, a mí me llama la atención que esa definición es de Curtin del 37. Y en el 99 ya hay estándares que plantean que la validez, esto es importante, no es del test, apunta a los resultados del test. ¿Sí? A mí podrá gustarme más o menos el test de Rothschild, pero mira, en ciertos contextos funciona bastante bien y en otros no. Entonces, ¿cómo es el test? ¿El test funciona? ¿El test no funciona? No, pues la validez es de los resultados, no del instrumento. Confiabilidad y validez hace rato no son propiedades del test, tienen que ver con el uso y la aplicación del instrumento. Eso es lo que quiero dejar claro acá con un par de ejemplos de cómo obtenemos evidencias de validez, de que el instrumento funciona. Para eso voy a tomar el caso del INECO Frontal Screening, que fue un test que junto a la doctora Andrea Lachesky, Josefina Inen y Carlos Muñoz hemos adaptado a la realidad chilena. El test lo que hace es medir la variable función ejecutiva. Y tiene básicamente que ver con el diagnóstico de demencia. Es un test que es bastante sencillo de aplicar, que finalmente, si se fijan en la última columna, incluye hasta 8 subtests. Puedes dar. Si quieren mayores detalles del proceso de adaptación, está el artículo, ¿sí? Y ahí contamos cada uno de los detalles sobre cómo se adaptó el instrumento. Lo que quiero comentar ahora es, en primer lugar, que acá lo que nos interesaba, al ser un test que no se había aplicado en Chile, ver el grado de compatibilidad entre cómo se definió función ejecutiva originalmente y el constructo que manejamos nosotros. ¿Puedes darle? Para eso, para ver la compatibilidad teórica entre cómo estoy midiendo y lo que plantea el marco teórico, trabajamos con evidencias de validez de contenido. Para eso, lo primero que tienen que hacer ustedes es conseguirse un grupo de jueces expertos, profesionales que trabajen en el área y administrar una pauta. Si usted busca en la literatura en psicometría, no existen estándares de cómo hacer una pauta de validación de contenido. ¿Sí? Solo existen algunas sugerencias. Por ejemplo, primera sugerencia, defina el indicador y déle al juez experto, tanto conceptual como operacionalmente, cómo define el ítem. Mira, conceptualmente el control inhibitorio, ahí está citado los autores, es la capacidad requerida para inhibir respuestas previamente aprendidas. Operacionalmente lo hacemos con el Hailing Test. ¿Sabes? Así. Y tú tienes que describirle, presentarle al juez experto todo lo necesario para aplicar el test. Entonces acá está la etapa de iniciación. Mire, escuche cuidadosamente esta oración y cuando yo haya terminado de leerla, usted debe decirme lo más rápido posible qué parada podría completar la frase. La idea es la etapa 2, la inhibición. Cuando yo doy, por ejemplo, una frase, Juan compró caramelos en él, la persona contesta algo que no tiene ninguna relación con una tienda o un supermercado. ¿Sí? Ahora sí. Finalmente, lo que usted tiene que pedirle al juez, y esto es lo que me interesaba compartir,
para evidencias de validez de contenido, que son más importantes en educación que en psicología, pero que en psicología igual se utiliza, es si el subtest evalúa la variable en estudio, control inhibitorio verbal, si el subtest mide el constructo grueso, función ejecutiva, si las instrucciones de aplicación del subtest están bien redactadas y si las instrucciones de puntuación están bien redactadas. Si la respuesta es sí, siempre, usted puede decir que su instrumento tiene evidencias de validez de contenido. En este caso, para un uso clínico. Luego, ocupamos evidencias de validez referida al criterio externo. Mira, ya no solo vamos a guiarnos por lo que nos dicen los jueces. Este instrumento debería discriminar entre quienes tienen demencia y quienes no. Entonces, ¿qué hicimos? Un pequeño diseño de caso control. 31 sujetos con paciente con demencia, que fueron obtenidos del servicio de neurología del Hospital Salvador, y por cada paciente que obteníamos ocupamos un control, un muestreo por conveniencia. Ahí están los principales resultados. ¿Puedes repetir, por favor? Otra vez. Si se fijan bien, los pacientes con demencia en cada uno de los subtests obtuvieron valores menores que los controles. Esos valores son estadísticamente significativos, o sea, esa diferencia es distinta de cero en la población. De esta manera bien sencilla que estamos contrastando, que empíricamente el INECO Frontal Screening permite diferenciar entre gente que presenta demencia y quien no. Y si usted puntúa bajo en este test la próxima vez que se lo apliquen, sería bueno que complementara la evaluación, porque este es un instrumento de tamizaje, es una primera entrada al diagnóstico de demencia. ¿Queda más o menos claro la estrategia? Su primera estrategia es validez de contenido. Segunda estrategia referida al criterio externo. Muchos de mis colegas prefieren ocupar correlaciones con otros instrumentos. Y la tercera estrategia, que es quizá la más compleja, tiene que ver con validez de constructo, que es lo que hicimos con el SDQ. La más compleja porque requiere un tratamiento matemático más elevado y requiere mayor cantidad de datos. Mauricio les va a comentar un poco cómo hicimos ese procedimiento. Bueno, en términos generales, la validez de constructo hace referencia como a la función que tiene la teoría psicológica o la teoría del constructo que nosotros estamos midiendo en el contexto de construcción y validación de pruebas. Específicamente la validez, que es la que nosotros probamos en el SDQ, es la referida a estructura interna, que dice relación como si yo al aplicar el instrumento, los ítems del instrumento se comportan o se agrupan en las mismas dimensiones que la teoría del constructo me está diciendo, ¿sí? Entonces el SDQ, que les recuerdo es un instrumento de tamizaje de psicopatología, fue construido a partir de los principales sistemas de clasificación diagnóstica utilizados actualmente, que es DSM y CIE. En ese tiempo creo que era DSM-3 y CIE, no sé qué versión. Y Goodman construyó los ítems, Goodman es el autor del instrumento, construyó los ítems pensando en 5 dimensiones, que son hiperactividad, problemas de conducta, síntomas emocionales, problemas con compañeros y conducta prosocial. Este es el esquema que se utilizó para poder crear los instrumentos. En círculo están, digamos, las variables no observables y los cuadraditos son las variables observables o los ítems, ¿sí? En general, los estudios que han salido después de la creación del instrumento han apoyado o han llegado a la misma solución de 5 factores que planteó Goodman a través de análisis de componentes principales y análisis factoriales exploratorios, y estudios más recientes han comprobado la misma estructura a través de análisis factorial confirmatorio. Y hay una discusión porque otros estudios recientes han puesto en duda este modelo de 5 factores y han planteado modelos más simples de 3 factores. Entonces, lo que nosotros queríamos hacer en la investigación era poder poner a prueba estos modelos y ver cuál es la solución que estaba funcionando mejor aquí en Chile. Recuerden que esto siempre tiene que estar acotado a la población que uno está estudiando. Nosotros lo que hicimos fue aplicar el cuestionario en profesores de 451 niños de la provincia de Santiago, entre 6 y 13 años. Y lo que probamos fueron 3 modelos. Voy a tratar de avanzar bien rápido porque estamos como cortos en el tiempo. 3 modelos, uno de 5 factores, uno de 5 factores y 2 factores de segundo orden, de acá, y uno de 3 factores de primer orden. Lo que nos encontramos fue que ninguno de los modelos ajustó, es decir, que la evidencia que nosotros encontramos, los datos que recolectamos, no apoyaban ninguno de esos 3 modelos.
porque esos 3 modelos no estaban funcionando aquí en Chile, por lo tanto es necesario buscar otro tipo de modelo. Entonces lo que hicimos después fue un modelo de análisis factorial exploratorio para poder buscar soluciones plausibles aquí en Chile, posibles de ser aplicadas. Y bueno, aspectos técnicos ocupamos como método de extracción mínimos cuadrados no ponderados y se probaron modelos de 3, 4 y 5 factores y utilizamos rotaciones geomín, que es una rotación oblicua que permite relacionar los factores, o sea que los distintos factores estuviesen relacionados, ¿ya? Que es como congruente con el modelo de psicopatología infanto-juvenil. Nosotros evaluamos los modelos a través del ajuste que tenían y la plausibilidad teórica, o sea que fueran interpretables desde un punto de vista teórico. Probamos la solución de 3 factores, de 4 y de 5 factores y todos arrojaron buenos ajustes. Pero los modelos de 4 y 5 factores no contenían más de o habían factores que no contenían más de 3 ítems, por lo tanto no eran muy aplicables. Entonces nos quedamos con una solución de 3 factores que además tenía mucha interpretabilidad teórica, que es el modelo que está acá. ¿Ya? Aquí es importante empezar a considerar el tema de la validez de constructos entendida como la referencia que hacemos a la teoría cuando analizamos estos números, ¿sí? Lo que encontramos fue una solución que era coherente con un modelo que se ha trabajado en psicopatología infanto-juvenil, que es el de problemas externalizantes y problemas internalizantes, y además una tercera dimensión que se llama conducta prosocial, que es lo que incorpora el SDQ como elementos positivos de los niños, ¿sí? Como decirlo así, factores protectores. Algunas observaciones sobre el modelo. Era esperable en una población no clínica porque en el fondo si tengo 5 factores, lo que estoy haciendo es una distinción muy fina sobre los problemas psicológicos infantiles. Cuando trabajamos en población general, en el fondo a nosotros nos interesa hacer un tamizaje general, ¿sí? Y otras observaciones es que los ítems positivos, los que dan cuenta de ventajas de los niños, tendían a confundir la estructura factorial que nosotros entendemos. Especialmente los ítems 11 y 14 que están aquí abajo. Esto nos llevó en el fondo a hacer una discusión sobre las aplicaciones del análisis factorial utilizado, el análisis factorial confirmatorio y el análisis factorial exploratorio, en el sentido de que con el fondo cuál es la mejor estrategia para poder explorar o confirmar la estructura factorial en este tipo de cuestionarios. Y no planteamos nada nuevo, sino que revisamos literatura y en el fondo lo que nosotros nos explicamos, lo que sucedió es que los modelos confirmatorios no ajustaron y los modelos exploratorios se ajustaron por el hecho de que los modelos confirmatorios en el fondo plantean soluciones muy restrictivas, o sea que un ítem solamente carga a una dimensión, cuando lo que nosotros nos encontramos en general en ciencias sociales y en psicología es que los fenómenos se relacionan entre sí mucho. Entonces es bien poco factible encontrar ítems que sean solamente medidas puras de un factor o de una dimensión. Y además tenemos esto otro del factor método, de que los ítems positivos tienden a agruparse solamente porque son positivos, y es como imaginarse a los profesores contestando bueno todo lo bueno del niño y malo todo lo del niño. Entonces eso hace que en el fondo se forme un factor ficticio que no corresponde como a una dimensión real, sino que es un factor que está dado por la forma en que están redactados los ítems. ¿Ya? Y bueno, por eso es posible que los modelos de análisis factorial confirmatorio no hayan ajustado como nosotros lo estábamos esperando. Para ir cerrando, para considerar, básicamente lo que hemos tratado de señalar es que los test son una herramienta, o quizás seguramente lo planteamos una tecnología más sofisticada que disponemos para evaluar. Además, hay que considerar que son instrumentos mediante los cuales hacemos inferencia a partir de una muestra restrictiva de la conducta de una persona, generalizamos para toda esa persona. Por eso, porque es una tecnología que se administra mucho y porque nos permite hacer inferencias sobre personas, es que es necesario tener modelos a la base, modelos psicométricos a la base, que son modelos formales.
Esto se ve en una asignatura pregrado que se llama psicometría. Yo trabajo en la Universidad de Chile. La Universidad de Chile, el Departamento de Psicología, es una de las pocas escuelas que tiene esta asignatura como optativa. Muchas escuelas lo tienen como obligatorio. ¿Qué significa eso en la práctica? Que muchos de nuestros estudiantes salen a lo mejor sin el conocimiento necesario para criticar los instrumentos. Se esperaría, y estamos esperando que en posgrado eso lo solucione, pero es una hipótesis. ¿Sí? Errores comunes en psicometría. Lo que comentaba Mauricio, mucha gente, esto es un poquito técnico, pero si alguien es más técnico es bueno que lo sepa, ocupan análisis de componentes principales, autovalores mayores que 1 y rotación varimax, que son las opciones que traen por defecto los paquetes para análisis de datos. O sea, en el fondo, ¿qué está pasando en psicometría? Que mucha gente es análisis de datos, paquete estadístico dependiente. Por ejemplo, si trabajan con SPSS, aceptar, continuar, aceptar, el auto. Muchas opciones del SPSS son malas, por defecto son malas. Pero aún hay más. No solo que sean malas, hay algunas que son incompletas o no calculan bien. Análisis de varianza factorial en SPSS, hay que arreglarlo con sintaxis. Porque viene malo por defecto, se calcula mal. Entonces, ojo, muchos errores que se cometen incluso a día de hoy tienen que ver con que no hemos difundido bien cosas que sabemos hace tiempo. ¿Está bien? Por ejemplo, en este artículo, que es del año 2005, a propósito de lo que hicimos con el SDQ, plantea algunas recomendaciones para hacer un buen análisis factorial exploratorio. Lo primero que señala, por favor, gigante, así se mire, marca por favor, durante el análisis factorial exploratorio, en la extracción de factores, no ocupe análisis de componentes principales. Si usted ve artículos 2012 publicados con análisis factorial exploratorio, va a haber análisis de componentes principales. ¿Sí? Pero está súper claro en este artículo que no tienen que ocupar. Entonces, mi gran duda, y eso quería compartir, y si me ayudan, se agradecerá profundamente, es cómo logramos difundir estos conocimientos para que la gente no siga construyendo ítems de manera incorrecta, haga pruebas de manera incorrecta y luego las interprete de manera incorrecta. Uno de los artículos más lúcidos que yo he leído se llama El ataque de los psicometristas, como una especie de revancha después de tanto ninguneo que nos han dado, que es del año 2006, y este autor postula 3 explicaciones a por qué la psicometría no está tan difundida y por qué, habiendo manuales al respecto, habiendo directrices claras, seguimos cometiendo los mismos errores del año 67. Primero, un factor teórico, a día de hoy todavía predomina la teoría clásica de los test, que es un enfoque teórico que Spearman, mi psicólogo favorito, planteó en 1904. ¿Sí? Han pasado más de 100 años y seguimos trabajando con esa lógica. Factores pragmáticos, esto es verdad, tenemos un insuficiente entrenamiento matemático. Para trabajar en esto no se necesita un entrenamiento tan amplio. Simplemente perderle un poquito miedo a la estadística, que es sencillo. Si la mayoría de la gente ve un promedio y se aleja, evidentemente, si ven, no sé, lo que dice Mauricio, ocupamos mínimos cuadrados ponderados con rotación por máxima. No queda extraño. No es tan complicado. Necesitamos más entrenamiento. Y factores sustantivos, tampoco tenemos tantas teorías psicológicas que permitan ser expresadas con esos modelos tan ordenados que planteó Mauricio. Básicamente el objetivo de este coloquio, y espero que les haya quedado más o menos claro, era presentar en solo 40, 45 minutos todo lo que implica la construcción de test, tanto herramientas masivas como el test inicia, como algo más particular, el SDQ, un test de tamizaje. ¿Sí? Entonces básicamente lo que queremos hacer ahora es dar un espacio para vuestras preguntas. Muchas gracias, Andrés. Nos queda un ratito, la idea es que preguntas, comentarios, yo me imagino que para algunos de ustedes, yo lamentablemente me perdí gran parte de tu presentación porque tuve que ir a esta reunión, pero me alcancé a dar cuenta más o menos en qué línea iba. Me imagino que sobre todo para los que están en pregrado suena como algo súper difícil y quizás pueden hacer preguntas, comentarios que tengan que ver desde ustedes, de lo que ustedes están aprendiendo, de cómo se imaginan los que van a estar después trabajando, se imaginan trabajando en contextos de educación, en contextos clínicos, ¿no es cierto? De cómo se pueden llegar a usar este instrumento o qué dudas. Aquí tenemos un experto en la construcción de instrumentos, ¿no es cierto? Y que también sabe cómo se aplica, entonces aprovechen de hacer preguntas, aunque crean que no están al nivel, ¿no es cierto?, de lo que se presentó, desde donde están ustedes. No importa escuchar sus comentarios y preguntas. Bueno, yo soy de pregrado, así que no entiendo tanto, pero quería saber respecto a por qué les pusieron problemas, no sé si entendí, les pusieron problemas como en cambiar algunas cosas de uno de los test, parece, como algunos constructos, no sé, algunas categorías, como se utilizaban.
esa es una duda, y lo otro es como, no entiendo qué significa como, o sea, ya es un poco abstracto, pero como un constructo, como medir un constructo, porque me imagino que en un país hablar de una cosa se dice de otra manera en otro país, y cómo yo sé que eso es el mismo constructo, o sea, ¿cómo se puede saber si se está midiendo algo que es algo abstracto? Buenísimo. Voy a tratar de responder las dos preguntas de manera conjunta, porque apuntan más o menos a lo mismo. Yo les comentaba que a esta altura del partido, sobre todo con internet, con tantas herramientas, no es necesario que inventemos la rueda. Si ustedes buscan, incluso en el Google Scholar, ¿sí?, artículos científicos, van a encontrar artículos científicos con herramientas que midan el constructo que usted quiere. Si pone test de personalidad, la respuesta de Google es espantosa, se te llega a dar miedo cuántos test existen. Si escoges uno que se adopte a tu teoría, la primera sugerencia para adaptar es contactar a los autores. Se respondiendo a tu pregunta. Un autor plantea un enfoque teórico, tiene un enfoque teórico. Hay gente que construye el test de relaciones afectivas de Philipson, ¿sí?, que es un test que se suele aplicar a adolescentes, no tiene el mismo enfoque teórico que la gente que desarrolló el MPI o el 16PF para medir personalidad. Por lo tanto, lo primero que tienes que hacer es definir tu postura teórica respecto al tema, ¿sí? Para la gente que trabaja en postura psicodinámica, esta última parte de análisis factorial no cuadra con ellos, con su enfoque teórico. Porque dicen, mira, nosotros creemos en la teoría y no tenemos que contrastarla empíricamente, en este caso no hacemos análisis factorial. Creemos que esto funciona así por la proyección, ya está. Entonces, estudios de Rothschild no van a tener mucho en esta línea. Hay algunos esfuerzos que tienen que ver más que nada con indicadores que se repiten en la población. Si tomas la otra línea, lo primero que yo haría es contactar a los autores. Hay un procedimiento que se llama back translation, traduce del inglés al español, y esa versión del español la retraduces al inglés, con lingüista, y esa se la vuelves a enviar al autor original. Eso fue lo que hicimos en el caso de la investigación de Tamara, ¿sí? Tomamos un test de calidad de vida en pacientes depresivos bipolares, tuvimos que adaptar el instrumento que está en inglés, con ayuda de especialistas. También trabaja un psiquiatra, Fernando Ivanovich, en el equipo de investigación para este trabajo concreto, y luego le devolvimos al autor ese instrumento tal como se había quedado. Evidentemente el autor nos dijo, mira, este ítem a lo mejor se aleja un poco de lo que yo quería medir originalmente, ¿sí? O sea, el constructo, más o menos la variable teórica, lo que a nosotros nos interesa es que los ítems, los indicadores, reflejen ese constructo, ¿sí? Y una manera de garantizarlo, definitivamente, es que contactes a los autores originales del instrumento. No sé si quieres comentar algo, Mauricio. Una pregunta, estoy preguntando más personal sobre una duda que tengo sobre una prueba en particular, que es el test de Rocha. Y quería preguntar, porque hasta donde yo sé hay como dos grandes vertientes del Rocha, que sería como la versión de Exner y la versión que es como más psicoanalítica. Y quería preguntar si es que cacháis más o menos si es que hay validez sobre el Rocha psicoanalítico, porque he escuchado que en verdad parece como bastante extraño esa prueba, en términos de psicométrico. No sé si todos conocen los fundamentos del test de Rocha. ¿Sí? Ojo, el autor que hace la prueba fallece antes de que la prueba se desarrolle completamente. Eso es un punto no menor. O sea, cuando se inventa el instrumento, el tipo no tenía en la cabeza, esta prueba va a medir esto y tiene que funcionar de tal manera. ¿Sí? que no es menor, o sea, ¿a dónde voy? No hay un modelo formal a la base del test de Rocha. O sea, lo que hacen muchos seguidores es, a partir de la idea de Rocha, empezar a idear modelos. Exner es uno de ellos. ¿Puedes hablar de Exner? Él trabaja un poco con Exner. Claro, trabajé un tiempo con Exner, pero no sé si tú vas más por la validez como el modelo más psicodinámico. Claro, porque sí. Exner lo que hace es trabajar Rocha desde un punto de vista más estadístico, entonces te sistematizó toda la forma de codificar las respuestas a la prueba, y luego, por ejemplo, te prueba si es que esas mismas variables te permiten discriminar entre personas, por ejemplo, que tienen riesgo suicida o intento suicida versus las personas que no. Y así se va generando como evidencia de validez, como más de la línea discriminante, yo creo. Pero desde un punto de vista psicodinámico, a mí me da la impresión que la gente que trabaja desde un punto de vista psicodinámico no está muy interesado en este concepto incluso de validez. Entonces yo no sé si me aventuro mucho a criticar eso, porque yo puedo tener mi punto de vista como desde donde yo trabajo, que es la psicometría, pero entiendo también gente que trabaja desde otro punto de vista que no les interesa mucho el concepto de validez ni de confiabilidad. Claro, porque hasta donde yo sé, muchas veces llaman a profesionales, por ejemplo, a hacer peritaje con test de Rocha y que usan la vertiente psicodinámica. Entonces, si no hay como una validación discriminatoria que permita determinar ciertos parámetros, encuentro que tal vez es un poquito vacío la prueba en sí. Yo
yo afortunadamente, para responder eso, en 2004 yo colaboré con la Defensoría Penal Pública. Y 10 años nos ganamos un concurso en la Universidad Central, estaba asesorándola, para investigar qué se estaba haciendo en el extranjero en términos de peritaje. Hay una ley en Estados Unidos que prohíbe la aplicación del test de Rorschach para peritaje en delitos sexuales. Que prohíbe. ¿Sí? Y reitero, por eso les comentaba, eso no significa que el test de Rorschach, independiente si trabajas con la postura psicodinámica o la postura de Dexter, son mal test. Pero significa que en ese contexto sus resultados no te permiten discriminar entre una persona que fue o no fue víctima de agresión sexual. Que no tiene nada de malo, porque un instrumento no es una bola de cristal. El test psicológico no tiene por qué funcionar en todos lados. Tiene que ver con el uso o el abuso que se le está dando al test. ¿Sí? Por eso reitero, la validez tiene que ver con el contexto concreto de aplicación del instrumento. ¿Sí? Gracias por su pregunta. Muchas gracias. Una pregunta, ¿qué tan importante encuentras tú que es tratar de validar instrumentos en Chile? Lo pregunto porque somos un país chico, entonces no tenemos demasiados instrumentos validados acá. Si uno piensa, no sé, en Estados Unidos, el test que se diseñó en Minnesota no lo valían por usarlo en Nueva York, a pesar de que son contextos muy distintos y que pueden tener una distancia geográfica así, no sé, mucho mayor de la que podemos tener si estamos usando acá otro test latinoamericano. No sé cuánto vale la pena hacer el esfuerzo. Buena pregunta. Muchas gracias. No, primero que nada, no sé qué tan pequeños somos, como falló el tema del censo. Pero asumiendo que somos como 17 millones de personas. ¿Sí? A ver, validez, que es el concepto que me interesa destacar hoy día, tiene que ver con hipótesis que tú tengas sobre cómo funciona el instrumento aplicado a un grupo concreto. ¿Sí? Eso es lo primero que tienen que tener en cuenta. Segundo, sería bien bueno que nosotros, cuando aplicamos un instrumento, particularmente sería muy justo con la persona que es evaluada, que le podamos garantizar que se está midiendo y se está cumpliendo el objetivo de medición. Me explico. Si ustedes van a la bencinera y pagan 10.000 pesos, ¿les gustaría que le dan 5.000 pesos de benzina? ¿Verdad que no? A nadie nos gusta que nos den de resultado de medición algo que no queremos. En psicología, el tema de validez trata de garantizar que se cumplan los objetivos de medición. Lamentablemente, la psicometría en Chile es un área menor. Ya les comentaba mi experiencia en la Universidad de Chile. Somos un optativo que no toma más del 10% de los estudiantes, que es visto por el resto como un grupo masoquista, ¿no? Pero ¿cómo te meto un optativo con el profe de estadística? ¿Sí? Pero bueno, el caso es el siguiente. Se ha desarrollado muy poca psicometría en Chile. MIDUCE, uno de los centros pioneros, no sé si sabían, pero a partir del año que viene, la Pontificia Universidad Católica va a ofrecer un programa de posgrado muy interesante. ¿Sí? Es su primera versión, que tiene que ver sobre medición en psicología y educación precisamente. ¿Sí? ¿Por qué recién la primera versión? Porque hasta no hace mucho ha sido difícil sistematizar esfuerzos, juntar gente, ¿sí? Juntar capital humano que trabaje en esta línea. Lamentablemente, muchos de los que ustedes aplican tienen normas antiguas. A ver, yo les comentaba mi experiencia de adolescente. Yo cuando trataba de conquistar niñas en mi adolescencia, carteaba. ¿Sí? Imagínense un instrumento que a día de hoy trate de evaluar vínculos sociales en adolescentes que no tenga algo que ver con redes sociales. ¿Usted aplicaría algo de ese estilo? Los chicos trabajan con redes sociales, los adolescentes particularmente. ¿Qué ocurre? Que siendo un país pequeño, igual los fenómenos van cambiando. ¿Sí? A lo mejor no tanto de región en región, pero sí de tiempo en tiempo, o sea, haciendo más complejos. Por lo tanto, es necesario, es indispensable, que contemos herramientas que empíricamente nos demuestren que están cumpliendo su objetivo de medición. Así lo pongo un poco. O sea, que con una duda respecto de que cuando se hace una adaptación acá a Chile, por ejemplo, si yo usted, no sé, de Estados Unidos y quiero adaptarlo a Chile, después cuando yo quiero hacer una readaptación respecto al último que dijiste, porque como que los contextos van cambiando, entonces como que quizás una palabra en Chile cambia, ¿con quién me tengo que contactar? ¿Con el que hizo la adaptación o con el original que está en Estados Unidos? Ya tendrías que contactarte con la persona que tiene la versión en español. Sí. Que de hecho, por lo general estos grupos de estudios mantienen contacto. Si usted ve en el SDQ, lo que mandamos hoy, tiene más de 60 versiones. Siempre tiene un contacto permanente con el autor original. ¿Sí? Pero es contactar al autor en español ya. Ahora, por lo general, ese mismo autor va a estar pendiente de que el autor original no le haga cambio en el. ¿Alguien más? Hola, dos consultas. Una, quisiera preguntarles en relación al estudio de validez y confiabilidad, en el estudio que presentaron. No sé si bien entendí bien, pero el análisis factorial exploratorio y el análisis factorial confirmatorio se hizo sobre la misma muestra. ¿Sí? Me gustaría preguntarles en relación a eso, ¿qué opinan en ese punto? Y la otra consulta es sobre qué importancia le atribuirían ustedes al hacer un análisis de invarianza métrica.
en el futuro respecto de ese mismo instrumento. Bueno, ¿quieres responder? Sí, bueno, el tema de los análisis factoriales realizados en la misma muestra es una limitación de la investigación, porque obviamente tiene, o sea, el mismo sesgo que puede haber estado en el primer análisis está en el otro análisis. Y eso es principalmente por el tamaño de la muestra que obtuvimos, porque dividir la muestra en dos, que es la cross-validation que se podría haber hecho, provocaba que los modelos no funcionaran, por tener 200 sujetos en cada uno. Y lo de la invarianza métrica... La invarianza métrica se estudia cuando tú tienes hipótesis respecto a si, por ejemplo, la manera en que estos ítems se distribuyen podrían cambiar en función del género. ¿Sí? Sin más lejos, usted tiene un profesor, Patricio Guncille, que trabaja bastante el tema de invarianza métrica, esto lo vas a poder enpuntar. Absolutamente necesario si tienes hipótesis claras de, por ejemplo, que en hombres y mujeres la estructura no se replica. ¿Sí? Por ejemplo, acá podríamos hacer invarianza métrica respecto a la edad. Si la estructura que informan los profesores a los 6 años puede ser distinta que la que se informa a los 11 a los 12. Lo que pasa es que estamos en un grupo, controlamos la variable edad. Pero si tuviéramos dudas de que la variable edad o el género pudiera ser una variable que influye, hubiésemos cambiado el diseño. Exacto. Lo mismo, por ejemplo, si el instrumento lo aplicaran, y es el mismo instrumento en profesores y estudiantes, si se aplicara, también sería interesante saber en realidad si el instrumento cumple con el criterio de validez de constructo, tanto en las mediciones en profesores que en adultos, o longitudinalmente, si es que en realidad fuese relevante lo mismo el sexo. Algo hemos hecho, les comento, no lo hemos sistematizado tanto. Además, hace poco terminamos de hacer el estudio con la versión de padres y madres del SDQ. ¿Sí? Y nos fue muy mal, psicométricamente hablando. Primero, la mayoría de la gente que contestó fueron las madres, casi el 85% de las madres, y la estructura no se reproduce bien. ¿Sí? Y estamos trabajando en distintas hipótesis. La más importante es la hipótesis del informante. Hay un ítem que dice mi hijo roba. ¿Sí? Ninguna madre puso que su hijo robaba. ¿Sí? Tenemos un poco de dudas sobre la confianza que podemos tener en el informante. Sabemos en este momento que cuando fueron las madres el instrumento funcionaba bien de manera global, de manera específica las dimensiones no se reprodujeron. ¿Sí? No estamos en estudio, estamos tampoco con el SDQ. Efectivamente tenemos la sospecha de que la versión iba a depender del informante y así. Felicitaciones, porque de verdad en Chile hay muy poco sobre investigación en psicometría, justamente en estudios de invarianza, de validez de constructo. Muchísimas gracias. Muy bien. Bien, muchas gracias. Muy interesante la presentación. Gracias. ¿Cuál es? Mauricio. Les vuelvo a reiterar que en 2 semanas más tenemos nuestro último coloquio. Me gustaría mucho que vengan en los futuros semestres también, cuando les lleguen invitaciones de coloquio, por favor no las borren sin leerlas. En verdad a veces hay temas que les pueden interesar. Y aunque no les interese el tema específico, uno aprende mucho de psicología en general, de cuáles son las distintas áreas de la psicología, se aprende de cómo funciona la investigación en general. Entonces yo creo que siempre es una ganancia el poder participar.